Israel confirma la muerte de Yahya Sinwar, el jefe de Hamás, considerado el cerebro de los ataques terroristas perpetrados el 7 de octubre de 2023. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Hamás ya no gobernará en Gaza. Estas son palabras del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, luego de que su gobierno confirmara la muerte del jefe de Hamás, Yahya Sinwar, en el sur de la Franja. Netanyahu pidió la liberación de los secuestrados y dijo a sus captores que salvarán sus vidas si los liberan sanos y salvos. El presidente de Ucrania asegura que Corea del Norte se prepara para enviar miles de soldados a su territorio a luchar por Rusia. De ser cierto, Volodymyr Zelensky afirma que esto podría convertir el conflicto con Moscú en una guerra mundial. Y en Bolivia arrancó el juicio penal contra la expresidenta Yanine Áñez, acusada de orquestar un golpe de Estado en 2019 contra Evo Morales. Áñez se enfrenta a penas de hasta 20 años de cárcel por terrorismo y asociación ilícita. Yahya Sinwar, el hombre señalado de ser el cerebro de los atentados terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, fue abatido en la Franja de Gaza. Aunque se había convertido en uno de los mayores objetivos militares de las tropas israelíes, Sinwar logró evadir todas las operaciones en su contra durante más de un año hasta este miércoles, cuando miembros del ejército israelí que patrullaban en el sur de Gaza lo abatieron sin saber inicialmente que se trataba del líder de Hamás. Yahya Sinwar, considerado líder absoluto de Hamás dentro y fuera de Gaza. Nació en el campo de refugiados de Han Yunis en 1962. Cuando se formó el Estado de Israel, sus padres se vieron obligados a abandonar su hogar. Sinwar se graduó con una licenciatura en lengua árabe de la Universidad Islámica de Gaza. Se unió a Hamás en sus inicios a finales de la década de 1980, en la época de la primera Intifada, el levantamiento palestino contra la ocupación israelí. Sinwar creó y dirigió en ese entonces la temida organización de seguridad que perseguía a palestinos acusados de colaborar con Israel. En 1988 fue encarcelado por Israel por planear el secuestro y asesinato de 2 soldados israelíes y de 4 palestinos. Sirvió 23 años en prisión, donde aprendió a hablar hebreo con fluidez y adquirió un profundo conocimiento de Israel. Salió de la cárcel en 2011 como parte de un acuerdo en donde más de 1,000 presos palestinos fueron canjeados por un solo soldado israelí. Tras servir como comandante del ala militar de Hamás, en 2017, Sinwar fue elegido líder de Hamás en la Franja. Considerado de línea dura, lanzó esta amenaza mientras hablaba ante multitudes en Gaza en diciembre de 2022. Iremos hacia ustedes, si Dios quiere, en un diluvio rugiente. Iremos hacia ustedes con cohetes interminables. Iremos hacia ustedes en una avalancha incesante de combatientes. Iremos hacia ustedes con millones de los nuestros, como una marea incesante. Israel considera a Sinwar el autor intelectual del ataque terrorista del 7 de octubre, en donde murieron 1,200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes. Quien ordenó este despreciable ataque fue Yahya al-Sinwar, el soberano de la Franja de Gaza. Por lo tanto, él y todo el sistema bajo su mando pueden considerarse muertos. Los atacaremos, los desmantelaremos. Desmantelaremos su sistema. Sinwar fue ascendido a presidente del Buró Político de Hamás, cuando el anterior líder, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Irán en julio de 2024. Israel persiguió a Sinwar sin descanso, enfocándose en la extensa red de túneles subterráneos que Sinwar ayudó a desarrollar bajo Gaza,
y donde se escondía de los ataques de Israel. Vamos ya a Tel Aviv. Allí la periodista Maya Siminovich nos cuenta detalles sobre esta muerte de Yahya Sinwar, que, como mencionamos, fue ya confirmada por Israel. Maya, buenas noches. ¿Qué otros detalles se conocen allí en Tel Aviv en torno a este operativo en el que fue abatido Sinwar y qué reacciones hay a su muerte? Hola, Carol. Pues lo que se conoce hasta ahora, después de una tarde intensísima de rumores y de fotografías circulando en las redes, es que Yahya Sinwar murió con otros dos personas, otros dos miembros de Hamás, de una manera más o menos accidental. Había unas tropas regulares del ejército israelí, no unidades especiales, que son las que perseguían a Sinwar desde hace 11 meses y con todos los métodos tecnológicos que podamos pensar. Pues esto fue una cosa bastante más casual. Ellos estaban haciendo unas operaciones en un lugar todavía no revelado de la Franja de Gaza, cuando creyeron que había terroristas en un edificio, se enfrentaron a ellos, también lanzaron algún misil desde su tanque, que fue probablemente lo que mató a Sinwar. Y solamente después, cuando lanzaron drones para verificar qué había dentro y si había bombas, qué había, y neutralizaron, pudieron reconocerlo físicamente. Perdón, y la reacción en Israel. La reacción en Israel es diversa. Hay asombro, hay síntomas o gritos de victoria, y hay un montón de gente allegada a los secuestrados que muestran enorme preocupación y piden que esto se use para un acuerdo, que es el único modo de devolver a los secuestrados, y temen mucho que los otros miembros de Hamás se venguen en ellos. Bueno, Maya, ¿y qué representa esta muerte para Yahya Sinwar en torno a la guerra? ¿Cómo puede cambiar esto? ¿Si podría cambiar en algo el curso de la guerra? Esa es la gran pregunta también. Todo el mundo entiende que esto representa un punto de inflexión, lo que no sabemos hacia qué dirección. Yahya Sinwar era un tipo conocido por extrema crueldad, megalomanía. Fue el encargado del aparato policial de seguridad de Hamás, torturando y matando a los propios palestinos, que él consideraba que eran desleales con Hamás. Y ahora, en este momento, no está descabezado Hamás, efectivamente, pero eso no quiere decir que no vaya a haber alguien que lo pueda reemplazar rápidamente, porque es una organización muy jerárquica. Se sospecha además que su posible heredero sea su hermano, Muhammad, que no es conocido por ser menos cruel o más transigente. Pues estaremos muy pendientes a las informaciones que surjan respecto a esto. Maya Siminovich en Tel Aviv, gracias por contarnos la última hora a propósito de la muerte de Yahya Sinwar. Gracias, Carol. Y por supuesto, las reacciones a la muerte de Yahya Sinwar no se han hecho esperar. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que aunque la caída del líder de Hamás representa una oportunidad de paz para Oriente Medio, advirtió que la guerra en Gaza continuará. Escuchemos las palabras de Netanyahu. Hoy, como prometimos, hemos ajustado cuentas con Sinwar. Hoy el mal ha sufrido un duro golpe, pero la tarea que tenemos ante nosotros aún no ha concluido. A las queridas familias de los rehenes les digo, este es un momento importante en la guerra. Seguiremos adelante con todas nuestras fuerzas hasta que regresen todos sus seres queridos, que también son los nuestros. También la vicepresidenta y candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, se pronunció en un acto de campaña en Milwaukee sobre la muerte de Yahya Sinwar. Escuchemos. Hoy Israel confirmó la muerte de Yahya Sinwar, el líder de Hamás. Se hizo justicia y como resultado Estados Unidos, Israel y todo el mundo son un mejor lugar. Sinwar era responsable del asesinato de miles de personas inocentes, incluidas las víctimas de los ataques del 7 de octubre y rehenes asesinados en Gaza. Tenía sangre de ciudadanos estadounidenses en sus manos. Hoy solo puedo esperar que las familias de las víctimas de Hamás sientan al menos un cierto alivio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este jueves a Berlín, en la que será su última visita oficial a Alemania, centrada en el apoyo occidental a Ucrania y en la expansión del conflicto en Oriente Medio. Poco antes de aterrizar, Biden llamó por teléfono al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para felicitarlo por la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar. Y ambos coincidieron en que esta acción supone una oportunidad para liberar a los rehenes en manos de esa organización que Washington considera terrorista. Paralelamente, se espera que Biden se entreviste el viernes con el canciller alemán Olaf Scholz
antes de una reunión con los dirigentes francés Emmanuel Macron y británico Keir Starmer, quienes también visitarán la capital alemana. Y ya nos acompaña Paco Furió, lo que quiere decir que pasamos a la economía para irnos al BCE, Paco. Así es, Carol. El Banco Central Europeo recortó este jueves sus tasas de interés en 25 puntos básicos, hasta situar su tasa de referencia en un 3,25%. Se trata de la segunda bajada consecutiva y la tercera del año. El nuevo recorte de tipo llega en un contexto de debilidad económica en la eurozona. El BCE bajó su tasa directriz por segunda ocasión consecutiva, lo que no sucedía desde hace 13 años, en respuesta a la inflación que en septiembre cayó por debajo del objetivo del 2%. La entidad había subido tipos para contener el alza de los precios. Ahora puede revertir su política. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, espera que los recortes impulsen el crecimiento económico. Si se considera la magnitud del shock inflacionario que sufrimos, que en su punto máximo fue del 10,6% en octubre de 2022, esta corrección es notable. ¿Pero ha desaparecido la incertidumbre? La respuesta es no. La Reserva Federal de Estados Unidos también está recortando las tasas, pero Europa comenzó antes y acumula ya una reducción de 0,75 puntos. Esto se debe a la debilidad en algunos países, en particular Alemania, que podría encadenar 2 años en recesión. La rebaja en las tasas beneficiará a las empresas de la eurozona, que ahora podrán pedir préstamos a intereses más baratos, impulsando el crecimiento económico. Los analistas prevén más recortes en los próximos meses. Pues vamos directos a conocer más detalles con nuestro corresponsal financiero, Ezequiel Daray. Ezequiel, el recorte de tasas estaba descontado por todo el mercado y la atención estaba puesta en cómo presentaría Lagarde la situación. ¿Cuál fue el tono de su discurso? Bueno, Paco, el tono lo que intentó aclarar fue que el trabajo no está terminado, pero también aclaró que la decisión de recortar 1/4 de punto las tasas de interés fue unánime de todos los miembros, lo que le da temor al Banco Central Europeo. Si bien, o sea, la inflación no llegó todavía a su objetivo, pero empezaron esta reducción de tasas por el retardo que tiene la política monetaria, porque estas tasas que están recortando hoy van a impactar dentro de 6 meses o un año para empresas o para los consumidores cuando empiecen a renovar sus préstamos, con lo cual tienen que empezar a hacerlo hoy, incluso antes de llegar al objetivo. Pero si bien está relajando esta parte de la política monetaria, lo más importante que dijo es que van a seguir vendiendo los bonos que tienen el balance. Es decir, durante la pandemia se compraron bonos de empresas y de los gobiernos para ayudarlos, imprimieron muchísimo dinero. Esta fue la causa de la inflación y lo que dijo Lagarde es todos estos bonos a medida que van venciendo no se van a renovar, no se van a seguir renovando y van a funcionar como una aspiradora de euros que continúe bajando la inflación. Antes del anuncio del Banco Central se conoció también el índice de inflación del bloque. ¿Qué significa este 1,7% y por qué advierte Lagarde que podría crecer en los próximos meses? Bueno, podría crecer por un efecto estadístico, porque es una comparación interanual. Este 1,7 es la comparación de lo que aumentó septiembre de 2024 versus septiembre de 2023, y ahora se van a empezar a comparar con meses en los que los precios de la energía también estaban bajos, entonces podría dar algunos números más arriba. De todas formas, 1,7 es un buen dato, muy influenciado porque cayeron 6% el valor de la energía, lo venimos hablando durante toda la semana. Hay que tener en cuenta que está la subyacente, o sea, la que no implica energía y estacionales, en 2,7%, y los servicios, muy influenciados por el costo de los salarios, en el 4%. Por eso, el trabajo para el Banco Central va a estar hecho cuando todos estos indicadores, todos juntos, estén en el 2 o por debajo del 2%. Gracias, Ezequiel, por estas informaciones. Cambiamos de tema. Hasta la invasión rusa, la agricultura representaba un 11% del PIB ucraniano. El país, conocido como el granero del mundo, exportaba grano a todo el planeta, llegando a constituir el 90% del total de las exportaciones de trigo a varios países de Asia y África. En Lausana, Suiza, se celebra la conferencia sobre acción contra las minas en Ucrania, que se ha convertido en el país más contaminado por minas desde la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de la cumbre es ayudar a Ucrania a retirar
retirar las minas de aproximadamente el 10% de sus tierras cultivables. Además, el 25% del territorio ucraniano deberá ser revisado para detectar contaminación por explosivos, un hecho que genera dudas sobre la seguridad alimentaria mundial. Y para saber más sobre la seguridad alimentaria que generan las minas en los campos ucranianos, conectamos ahora con Sonia Martínez, directora ejecutiva del International Team for the Study of Security Verona. Gracias por atendernos. ¿Cuán grave es el problema de las minas para la agricultura ucraniana? Las minas y los explosivos se encuentran en casi un cuarto del territorio ucraniano. Estos impiden el acceso a las tierras, la siembra, la cosecha de alimentos y causan pérdidas humanas y económicas. Y precisamente de esto se está hablando en Lausana. La superficie de cultivo se ha reducido en torno a un 45%. Antes de la guerra, la agricultura ucraniana daba empleo a un 14% de la población activa y producía gran parte del grano consumido en el mundo. Al final del año pasado, Ucrania registraba ya pérdidas de 80 billones de euros solo en el sector agrícola. Como sabemos, muchos agricultores han participado o fallecido en la guerra y han destruido infraestructuras, almacenes, vías de transporte. Los esfuerzos de desminado y la ayuda internacional son fundamentales para la recuperación del país y también para restaurar el papel de Ucrania como potencia agrícola. Al principio de la invasión rusa había mucha preocupación sobre el suministro de cereales y otros productos básicos a nivel global. 2 años y medio después, ¿sigue sufriendo el suministro mundial de alimentos? Sí, la respuesta es rotundamente sí. Ucrania es históricamente uno de los mayores productores de cereales del mundo y antes de la guerra 400 millones de personas recibían productos agrícolas de este país. Por ejemplo, la producción del trigo ha disminuido ya un 40%. De esto se está hablando también en Lausana hoy mismo. Además, la contaminación de las bombas reduce el suministro de alimentos tanto a nivel local como a nivel mundial. La dificultad, no solo para producir, pero también para exportar, ha incrementado los precios de los alimentos. Esto también lo hemos visto a nivel global, desafortunadamente. Recordemos que Rusia se retiró del acuerdo del grano en julio de 2023, reavivando la preocupación por la inseguridad alimentaria global. El World Food Programme alarmó también sobre el aumento del riesgo de hambruna en regiones vulnerables y países dependientes del grano ucraniano, como ya sabemos que son el Líbano, Egipto, Somalia, Túnez, se están enfrentando a una grave escasez alimentaria. Para concluir, solamente quería recordar que la interrupción de las cadenas de suministro de alimentos en el contexto de este conflicto ha contribuido también a una mayor inestabilidad global. Pues Sonia Martínez, muchísimas gracias por estas informaciones. Dejamos la economía, pero seguimos hablando de Ucrania. Sí, Paco, seguimos hablando de ese país porque el presidente Volodymyr Zelensky ha visitado Bruselas, donde ha promovido su denominado Plan de la Victoria para poner fin a la guerra. Zelensky se reunió con los ministros de defensa de la OTAN en la primera cumbre presidida por el nuevo secretario general de la Alianza, Mark Rutte, quien afirmó que no había duda de que Ucrania se convertiría en miembro del grupo. Hasta que eso suceda, dijo que la OTAN garantizaría que Kiev tenga todo lo necesario para prevalecer contra Rusia. Zelensky ha aumentado la presión sobre sus aliados occidentales, afirmando que su país tiene información de inteligencia que indica que hasta 10.000 soldados de Corea del Norte están siendo preparados para unirse a las fuerzas rusas en los combates. Y muy atento al desarrollo de esta cumbre, de esta reunión que tuvo lugar en Bruselas, se encuentra el periodista Gerard Falleda, a quien saludamos a esta hora. Gerard, buenas noches. En esta visita a Bruselas, Zelensky ha insistido en el ingreso de su país a la OTAN y aunque la alianza ha reiterado su apoyo a Kiev, de momento no está lista para su ingreso. ¿Por qué? ¿Qué motivos ha dado la OTAN? Hola, buenas noches. Pues los motivos de la OTAN son los de siempre. No quiere y no puede, por los tratados, admitir a un país que esté en guerra, como es el caso actual de Ucrania, y siempre dice que el camino de Ucrania a la OTAN es irreversible, como se aprobó en la última cumbre de Washington de la OTAN, pero no antes. Y ahora lo que ha pedido Zelensky supone para muchos aliados, sobre todo para Estados Unidos, por ejemplo, o Alemania, que son de los socios más importantes, una línea roja que no se debe superar. Zelensky insiste, pero hasta el momento la OTAN y la mayoría de los aliados no ceden delante de esta petición.
Entre tanto, Zelensky también aseguró ante los líderes europeos que Rusia se está preparando para desplegar miles de tropas norcoreanas en Ucrania, como lo acabamos de mencionar. ¿Qué evidencia proporcionó para respaldar esta afirmación? ¿Y ha habido alguna reacción de los miembros de la OTAN, Gerard? Sí, o sea, Zelensky ha dado esta información en una rueda de prensa en el Consejo Europeo. Sí que se ha dado, digamos, los medios le han dado mucha información, le han dado mucho espacio a esta información, pero de momento los líderes europeos y los socios occidentales han evitado en general reaccionar a esta información. Zelensky dice que son datos de sus servicios de inteligencia y también, aunque ha apostillado que si eso se confirma, estamos en el inicio de una nueva guerra mundial, pero ha apostillado que eso se tiene que confirmar. Y también lo que decía que de momento nadie ha reaccionado, digamos, a estos datos, y sí que él, Zelensky, lo ha utilizado para argumentar que eso supone una nueva escalada en el conflicto y por lo tanto la OTAN y la Unión Europea se tienen que implicar más, como por ejemplo con la adhesión de Ucrania a la OTAN o con una invitación inminente para que se adhiera a la OTAN de forma automática cuando se acabe potencialmente la guerra. Gerard Falleda en Bruselas, gracias por estas informaciones. A ustedes, muchas gracias. Cambiamos de tema, vamos ahora a Bolivia porque allí arrancó el juicio penal contra la expresidenta Yanine Áñez, acusada de orquestar un golpe de Estado en 2019 contra Evo Morales. Áñez, quien cumple una condena tras ser acusada de asumir la presidencia de manera inconstitucional, enfrenta penas de hasta 20 años de cárcel por terrorismo y asociación ilícita. El juicio se desarrolla bajo fuerte resguardo policial y con manifestantes que exigen la condena máxima. La exmandataria sostiene que no hay evidencia en su contra. Además, la situación judicial se ve empañada por tensiones dentro del oficialismo, así como por las acusaciones contra el propio expresidente Morales por varios presuntos delitos. Y muy atenta a este juicio que enfrenta a Yanine Áñez en Bolivia se encuentra nuestra compañera Tania Frank, a quien saludamos a esta hora. Tania, buenas noches para ti. ¿Qué se espera en este juicio contra Áñez ahí en Bolivia? Cuéntanos. Gracias, Carol. Comentarte que han pasado 5 años de la crisis política del 2019, cuando Bolivia vivía un proceso de elecciones donde Evo Morales, aún presidente del Estado, buscaba su tercera reelección, pero renunció a la presidencia y salió del país después de múltiples conflictos que se registraban en todo el país, exigiendo o denunciando fraude en las elecciones. La denuncia, por supuesto, golpe, se presentó a finales de 2020. Ahora, 4 años después, se inicia el juicio en la Fiscalía en la ciudad de La Paz. La Fiscalía está acusando a Luis Fernando Camacho, el actual gobernador de Santa Cruz, como autor, mientras que Marco Pumari y Yanine Áñez aparecen como cómplices. Son solo los 3 presentes en este juicio, puesto que los otros implicados ya se declararon culpables y algunos otros están declarados en rebeldía. Desde la parte acusadora exigen que puedan darles la máxima pena acusados de terrorismo, que son 20 años de cárcel. Ante estas declaraciones, los abogados de la defensa sin duda alguna no han dejado de esperar y hacer repercusiones. Ante el juicio, la defensa de Áñez presentó un recurso exigiendo que el proceso se reconduzca a juicio de responsabilidades, tomando en cuenta que Yanine Áñez ha sido mandataria del Estado Plurinacional de Bolivia. Mientras tanto, la defensa de Camacho anunció que planteará que el proceso está defectuoso y también han calificado que el proceso es una persecución política tanto para Camacho como también para Pumari y Yanine Áñez. Habrá que ver, esperar el desarrollo del proceso, que pueden ser semanas, meses, y a ver qué decisión toma el tribunal. Pues estaremos, Tania, muy atentos al desarrollo de este proceso. Tania Frank, gracias por estas informaciones desde Bolivia. A ustedes, gracias. Y de Bolivia vamos a Argentina porque el informe preliminar de la autopsia del conocido artista británico Liam Payne, fallecido tras precipitarse del tercer piso del hotel en el que se alojaba en Buenos Aires, se dio a conocer este jueves por la Fiscalía. El reporte confirmó el hallazgo en su cuerpo de alcohol y presuntas sustancias estupefacientes que estaban presentes en su habitación. Los fans de la popular banda de música One Direction no tardaron en acercarse al Hotel Casa Sur en el barrio porteño de Palermo para llorar la muerte de uno de sus antiguos miembros. Momentos antes del trágico hecho, los empleados del hotel
habían solicitado ayuda urgente al servicio de emergencias por un huésped que, según sus testimonios, estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas y del que temían por su vida. La Fiscalía Argentina ya ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. La Cámara Baja rusa aprobó en primera instancia una ley que prohíbe lo que califica como propaganda en torno a la idea de no tener hijos. Los parlamentarios consideran que este tipo de filosofía es un intento de Occidente para debilitar a Rusia, reduciendo su población. La ley deberá pasar 2 lecturas más en la Cámara Baja y contar con la aprobación de la Cámara Alta antes de ser enviada al presidente Vladimir Putin. En Australia, las autoridades de Sydney están perplejas por la aparición de miles de esferas negras en las playas de la ciudad. Algunas de ellas fueron cerradas ante el temor a que los objetos pudieran resultar tóxicos. Según los primeros análisis, se trataría de grumos de alquitrán. Algunas de las playas afectadas han reabierto parcialmente al público. Y terminamos con imágenes de Luna del Cazador, la más brillante de todo este año 2024, que se podrá ver esta noche en los cielos de todo el mundo. La Luna del Cazador es la primera luna llena después del equinoccio de otoño, que este año ocurrió el 22 de septiembre. El nombre proviene de los pueblos indígenas que se beneficiaban de la brillante apariencia de la luna mientras los cazadores se preparaban para los largos inviernos. Este efecto se produce cuando el satélite natural se encuentra a una distancia mínima de la Tierra. Y con esta última superluna de 2024 llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de 1 hora en esta ocasión con más noticias. Sigan con nosotros.